Hola, soy Víctor del Árbol y vengo a proponeros un viaje por Italia, que es un país que me fascina. Decía Miguel de Cervantes que quien mucho viaja, mucho conoce, y yo estoy de acuerdo porque en el camino de un origen hacia un destino sentimos que estamos cambiando, que estamos aprendiendo, que estamos al mismo tiempo anhelando y temiendo. Yo creo que viajar nos devuelve nuestra capacidad de asombro, que el mundo vuelve a desplegarse ante nosotros como un antídoto contra los pesares, incluso contra los pesares que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Me parece que todo viaje es una progresión hacia alguna parte, sobre todo cuando ese viaje no es una huida, sino que es una búsqueda hacia lo conocido, o tal vez hacia lo sospechado, hacia lo imaginado y, por qué no, hacia lo ignoto, ¿no? Me parece que el viaje te propone cada día una cosa distinta, que hay que improvisar, que te enfrentas a situaciones insólitas y se da la particularidad de que lo que ocurre en el viaje le pertenece solo al viajero, como decía Ulises en la Odisea, ¿no? Si viajas con ese espíritu, yo creo que tu mundo y tu vida se llenan mucho más, como si vivieras el tiempo de una manera más intensa y más longeva, ¿no? Más aprovechable. Eso es lo que yo he experimentado cada vez que he viajado a Italia, ¿no? Y a lo largo de los siglos, Italia ha sido una atracción y ha sido un referente para multitud de viajeros. No me refiero solo a la época de los grandes papas o la época del Renacimiento, me refiero, por ejemplo, a principios del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Cuando Francia, París era la capital del mundo, Roma, Italia, ya atraía a muchos escritores, artistas, ingleses, alemanes, como franceses también, como Montaigne, Montesquieu, Stendhal, Chateaubriand, Henry James, Mary Shelley, Lord Byron. Toda esta gente se sintió atraída por algo que Javier Reverte define muy bien en su libro Suite italiana, ¿no? Se sintieron atraídos porque viajar a Italia es viajar a la belleza. No solo es una belleza evidente, sino que es una belleza buscada, querida y motivo de orgullo para los propios italianos, ¿no? Italia es un país extraordinario desde Trieste a Palermo, desde el Piamonte a la Puglia, en las costas de los tres mares del Mediterráneo, desde Cerdeña a Brindisi. Toda Italia es una invitación a la belleza. Creo que no existe ninguna nación europea, ningún país europeo que haya tenido una relación histórica, cultural y emocional, diría, más fuerte con Italia, más fuerte que España, ¿no? Y esa relación es evidente en los múltiples monumentos, en los gentilicios, pero también hay una relación que no es tan evidente, que es mucho más intrínseca y tiene que ver con el gusto por la vida, con el gusto por la belleza, con el gusto por callejear, por las terrazas, por la buena conversación, ¿no? Evidentemente todo el mundo ha estado o estará en Roma, pero pocos saben que, por ejemplo, que en plena Plaza España está lo que fue la casa de Keats, por ejemplo, ¿no? Donde compartió casa con Shelley. Y es fácil imaginar a ese poeta a principios del siglo XIX mirando por la ventana y viendo la iglesia de la Trinidad del Monte, mientras se tapa la boca con un pañuelo porque la tuberculosis se lo está comiendo, ¿no? Eso pocos turistas lo saben cuando pasean por la Plaza España, como tampoco saben muchos que cerca de allí está la casa museo donde vivió Goethe. Para la gente que nos gusta la literatura, para la gente que nos dedicamos a escribir, es muy interesante visitar esa casa. ¿Por qué? Porque a través de las cosas simples, de los libros, de los utensilios, de los muebles, uno puede humanizar al escritor, que luego se acabaría convirtiendo en
una leyenda, ¿no? Como Goethe. Yo recuerdo cuando salí de aquella casa y paseaba por la vía del Corso, no sé, tenía la sensación como si Roma me perteneciera, como si fuera caminando y discutiendo con Lord Byron, ¿no? O, por ejemplo, se puede visitar la cripta de los capuchinos de los huesos y se entiende muy bien, por ejemplo, cómo esa relación que los italianos tienen con la muerte, cómo la muerte no es un final, sino que la muerte es una transformación de la vida, ¿no? Eso, el pensar en la mortalidad y la inmortalidad es muy típico cuando uno visita Italia, ¿no? Yo recuerdo esa sensación de estar, que tuve esa sensación cuando estuve, por ejemplo, en Santa Teresa de la Victoria, viendo la Santa Teresa de Bernini. Hans Christian Andersen, que estuvo en Roma, escribió que Roma es como un libro de fábulas, ¿no? Cada vez que pasas una página te puedes encontrar un prodigio, así que yo lo que invitaría a la gente es a descubrir Roma callejeando, paseando un poco al margen de las guías y dejándose un poco sorprender. Evidentemente Italia no es solo Roma. Pienso, por ejemplo, en Trieste, que es una extraordinaria, el antiguo puerto austrohúngaro, ¿no? Y ver ese contraste de cómo la arquitectura germánica ordenada entra en el Mediterráneo, cómo Alemania entra en el Mediterráneo, ¿no? Ese contraste entre el orden y el desorden provoca una sensación muy bella, muy extraordinaria. En Milán, por ejemplo, sí, evidentemente uno puede recorrer el Duomo, la Galería de Víctor Manuel II o visitar la Scala, pero para mí Milán, por ejemplo, es el puente de las 4 sirenas, esas 4 sirenas de hierro que te miran, por ejemplo, con sus pechos despampanantes y te preguntan con una mirada fría, desafiante, quién eres y a dónde vas, ¿no? Cosas que siempre interpelan al viajero. O la Basílica de San Ambrosio, por ejemplo, con esas momias, con todo el oro cardinalicio, que creo que de alguna manera son una metáfora de la futilidad de las ambiciones humanas frente a la muerte, ¿no? Evidentemente hay que ir a Venecia, ¿no? En Venecia, claro, que hay que soplar el cristal de Murano, hay que ir a cenar al menos una noche al casino de Venecia en góndola, pero yo, por ejemplo, lo que recuerdo es estarme tomando un prosecco en el Palazzo Sorancho y pensando, por ejemplo, en polemizando con D'Annunzio o pensando en la muerte en Venecia de Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? La Apulia, me decía mi amiga Laura que hay que conocer la Apulia, sobre todo el valle de Irtria, y con esos trullos que se llaman, que son como unas casitas circulares muy características. Pero a mí, por ejemplo, lo que me apetecería es recorrer el desfiladero de Castellaneta y llegar hasta Ostuni, desde donde se puede, por ejemplo, oler el Adriático, ¿no? Que es una cosa extraordinaria. Evidentemente, todo el mundo ha oído hablar de la Toscana. ¿Quién no querría tener una villa en Lucca, en Siena? ¿Quién no ha visitado Pisa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño un pequeño pueblecito que se llama Montalcino, donde estuve en la Piazza del Popolo y me tomé esa bebida típica italiana, que es soda con vino blanco y que normalmente se mezcla con un poco de Campari, ¿no? ¿Qué más? Cerdeña, ¿no? Hay que visitar las grutas de Neptuno en el cabo de Caccia, y viajar allí para descubrir uno de los lagos interiores más grandes de Europa, por ejemplo. Pero sobre todo, si hay una ciudad o hay un lugar en Italia que para mí representa lo que es el Mediterráneo, es Palermo, ¿no? Palermo es el maravilloso fruto de la mezcla de 3 culturas, de la cultura árabe, de la cultura griega y de la cultura española. Y ahí es donde uno entiende realmente lo que es el Mediterráneo, ¿no? Un crisol que produce vida y que produce cosas
extraordinarias, encuentros extraordinarios, culturales y humanos, ¿no? Yo recuerdo haber estado en Monreale, en la plaza de la catedral. Recuerdo a los enamorados paseando una tarde por el Palazzo Forcella, en la Piazza Marina, con los africanos que llegan y con la gente que llega de África buscándose un futuro, intentando labrarse un futuro. Pero si hay un lugar de Palermo que me dejó fascinado es Santa Eulalia de los catalanes, porque aparte de que es donde está uno de los institutos Cervantes de Italia, es un lugar maravilloso porque está en medio del mercado de la Muchería, que es para mí el antiguo Palermo, el viejo Palermo, donde lo hermoso y lo tétrico conviven de una manera fascinante, y donde además en una librería de Lance encontré un maravilloso libro de Cesare Pavese. Y quería acabar esta pequeña invitación a visitar a Italia con una cita precisamente de Pavese. Pavese dice que el amor tiene la virtud de desnudar a los amantes, pero no uno frente al otro, sino ante sí mismo, ¿no? Creo que eso es lo que Italia os puede ofrecer si os atrevéis a dejaros llevar por ella. Os enseñará quiénes sois. Espero que pronto pase todo esto y podamos volver allí. Un abrazo.